Buenos días, tengo en la línea a don José Abud Flores, una persona que pues se dedica básicamente a tener experiencia y a vincular todas esas experiencias con temas históricos y creo que hoy por hoy en México la historia que se está contando, la que vamos a dejar como legado a las generaciones que nos sigan, tiene mucho que ver con esta desaparición de los fideicomisos, porque si dijeran en los antiguos que el karma existe y pareciera que hoy por hoy la advertencia de que desaparecer los fideicomisos iba a tener consecuencias, pues llegó más pronto que tarde, ¿no? José, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Paquito, buen día a ti y al auditorio. Gracias por la invitación, por conectarnos nuevamente. Oye, Pepe, el tema de Tabasco, prácticamente 14 días, hay gente que tiene 14 días literal sumergida en el agua. Sí, es literalmente una tragedia, y no griega, sino una tragedia del sureste, una tragedia tremenda, porque sí, la gente está literalmente con el agua al cuello. Y además, en algunos videos que nos han hecho llegar algunas personas, están hablando de animales, bueno, de lagartos, de cocodrilos que andan ahí nadando felizmente en esta inundación. Entonces, es realmente peligroso porque hay mucha gente que está sin casa, y además, bueno, a esto le agregas que se habla también de vandalismo, de gente que está abusando de la tragedia de otros que no están en sus casas y entran y roban, etcétera. Es un paquete completo muy triste y muy dramático, por cierto. No, 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 pero déjate lo dramático, Pepe. La gente se está quejando de que el ejército no ha entrado, no han echado a andar el plan de N3, por lo menos lo que estoy Sí, viendo. Y hay sí, zonas que tienen prácticamente 14 días aisladas y que se sí. quejan de que no han recibido ningún tipo de apoyo y que la sociedad civil es la que se está organizando para llevarles comida ya hecha porque pues no tienen gas, no tienen estufas y no ha llegado nadie en atenderlos. Creo que eso es lo más dramático en el tema, ¿no? Sí, 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 hay gente que está con el agua literalmente hasta el techo de la casa, ¿no? Y eso Sí. eso es tremendo. Y una vez más vemos esta organización civil de la solidaridad civil ante la nula respuesta de las autoridades que tienen la responsabilidad de atender este tipo de tragedias. Y no solamente me estoy refiriendo a la Marina, al Ejército, etcétera, que tienen planes supuestamente ya elaborados para enfrentar este tipo de contingencias, sino que no hay una respuesta por parte de las autoridades que deberían estar. A lo mejor no ayudan mucho que estén metidos entre el agua, pero pues sí, con verlos ahí en un acto de solidaridad sería mucho, pesaría mucho en el alma, en el corazón, en el ánimo de las personas que están sufriendo estas inundaciones. Y no vemos eso, y una vez más vemos esta solidaridad ciudadana, que es lo más rescatable de la población de nuestros hermanos mexicanos, como lo que sucedió en el temblor aquel tremendo del 85, Claro. que fue precisamente la organización civil la que dio muestra de inicio de lo que debía de hacerse. Y después, claro, vino la respuesta oficial, vino la respuesta por parte de las autoridades. Aquí lo que estamos viendo es lo mismo y es muy triste. Por un lado es muy triste, por otro lado es verdaderamente un honor contar con esta gente que se solidariza con las personas que están viviendo una tragedia. En tu criterio, José, creo que, como te decía yo al principio de la charla, el karma existe y se presenta en la primera oportunidad. Creo que no tenía un mes de haberse cancelado el tema de los fideicomisos y se presenta lo de Tabasco, que vemos que ahora pues, ha hecho una enorme crisis. Estas crisis que, digo, no de esta magnitud, lo entiendo, porque no tenemos cómo controlar el clima, que el presidente anunció que va a hacer un decreto para que se prohíba este tipo de cosas. Y la verdad sí me movió un poquito
¿para qué te digo? No hay palabras que puedan narrar el grado de confusión que creció en mi mente al escuchar que por decreto iban a tratar de evitar que pasara otra vez esto cuando tenían un fondo que se supone entraba de inmediato para resarcir los daños. Y no solamente eso, sino que como no dependía del presupuesto, no hacías un boquete en el presupuesto del gobierno federal ni del gobierno estatal y entrabas para resartir daños de carreteras, en todo lo que es infraestructura y en apoyo a la población. Esta idea de este daño que está padeciendo Tabasco ahora con la desaparición del Fonden, lo vamos a ver en diferentes magnitudes en los diferentes fideicomisos que fueron absorbidos o como dirían algunos, confiscados por el gobierno federal. ¿Te parece a ti que sí veamos parte de eso reflejado en otras cosas? Bueno, yo creo que este es un ejemplo verdaderamente que debe de considerarse con toda la seriedad, porque parece como que estaba la naturaleza, como que estaba esperando el momento de que se desapareciera este fondo específicamente de contingencias para que hiciera de las suyas, ¿no? Para que nos mostrara, nos dijera, a ver, ustedes no están preparados para un momento de una contingencia ambiental y aquí está esta para que se den cuenta del error que han cometido. Creo que el temblor de 85 mostró el rostro más generoso, si se puede decir así, fue precisamente que en el imaginario político, político-social de la población entera, emergió la idea de la necesidad de crear precisamente fondos de contingencia, independientemente de que se estén creando o se hayan creado fondos para financiar lo que habíamos hablado, investigación, docencia, tecnología, ciencia, etcétera, ¿no? Creo que este es el mejor ejemplo de cómo al desaparecer este fondo de contingencia queda la ciudadanía en total indefensión. Y lo mismo va a pasar con lo que corresponde a ciencia, tecnología y docencia, y etcétera. Yo siento que el mayor problema es que nos están dando muestras de que no había una realidad en el argumento de que no se preocupen, que vamos a sacar el dinero. La verdad es que yo siento que el manejo económico del gobierno federal pues sí está dejando mucho que desear y pues el tema es que se presenta en un año preelectoral y que además de eso, júntale con el tema de la pandemia, yo creo que al día de hoy no hemos resentido todavía el latigazo económico que vamos a empezar a resentir. Yo creo que a partir de marzo del próximo año, cuando los bancos empiecen a presionar a la gente que les debe para tratar de cobrar, y eso se va a dar en una coyuntura netamente electoral que yo creo que puede influir mucho en el ánimo de la población. No sé cómo lo veas tú desde el marco histórico y qué experiencia podemos tener de situaciones similares que hemos visto en el devenir histórico, ¿no? Definitivamente, si esto se hace realidad, como en otras partes del mundo se ha hecho una realidad, esta nueva presencia del virus, y eso ha puesto en alerta y en alarma a otros países. Todos ellos generalmente han dicho muy claramente que es un verdadero problema y sería un verdadero caos regresar a los estándares de los primeros meses de cuando se presentó este virus, porque la economía del mundo no aguantaría otro ramalazo, otra estar en suspenso por tanto tiempo. Y que te concedo la razón de que cuando los bancos que en un momento dado pensaron ser solidarios y darte unos días, unos meses de gracia, etcétera, pues obviamente eso no va a durar eternamente. Digo, no son hermanitas de la caridad los bancos. Entonces van a empezar, como dices, a presionar a un conglomerado social
que no está preparado desde el punto de vista económico para enfrentar esas demandas y esos en el marco de esta situación económica tan frágil. Sí, va a ser un problema y obviamente se va a traducir en un descontento político que se va a reflejar en las urnas a la hora de que el votante exprese su voluntad política, pues ahí se va a reflejar esto, por supuesto. Y si a eso le sumamos que el presidente gana porque en medio de la crisis política que veíamos en el país, Morena pues no había tenido la oportunidad y la gente dice, bueno, cuando todos los partidos me han defraudado, todos me han demostrado que solamente están viendo sus intereses, pues voy a votar por Morena, voy a votar por el presidente López, para que sea presidente López, porque a él por lo menos no lo conocemos, no nos ha tocado que nos gobierne, y la gente realmente lo veía con mucha esperanza, pero hoy, cuando la crisis de partidos políticos también ya tocó a Morena, creo que el panorama electoral se torna más que incierto, porque entonces el elector va a decir, bueno, ¿y ahora por quién voto si ya todos me defraudaron, no? Creo que es un tema. Sí, es un tema muy delicado porque deja de nueva cuenta al electorado en indefensión ante un escenario político sin ninguna dirección clara. También, como señalas, el movimiento Morena fue alcanzado por esta incertidumbre, por estas prácticas pues, poco cerca de lo democrático, y si bien es cierto que en apenas 2 años, 20 y tantos meses de gobierno, no han alcanzado, digamos, la dimensión de otros partidos que han defraudado la confianza política del electorado. Lo cierto es que de alguna manera se advierte que algunos integrantes o todo el escenario político del partido, del movimiento Morena, está siendo fracturado. Hay una enorme fractura interna en el propio movimiento de Morena, y eso se refleja hacia el exterior, es decir, hacia la confianza de los ciudadanos, que en este momento tal vez todavía no se les ha presentado por completo el escenario caótico, pero con los meses yo creo que sí va a aparecer. Y fíjate, y por último, la nota del día acaba de pasar hace pocas horas. Te puedo decir que pocos minutos, porque eso se dio más o menos a eso de las 9:30 de la mañana, que la Fiscalía General de la República, la paralela, la de Estados Unidos, retira los cargos contra el general Cienfuegos, el exsecretario de Defensa de exsecretario de Defensa, sí. Le retiran los cargos y lo mandan a México con la reserva de las investigaciones que ellos tienen para que México proceda en su contra. Yo me imagino, si tienen a un delincuente confeso como Lozoya y está en su casa rascándose el ombligo y con todas las comodidades y no hay ningún proceso que veamos serio en su contra, ¿qué podemos esperar de que llegue Cienfuegos con una acusación que ni siquiera es del gobierno de la República? Mexicano, claro. ¿Y qué va a pasar con él? Porque al final del día la gran incertidumbre es, ¿realmente Cienfuegos está involucrado con el narco o no? Y por lo que vemos, digo, la esperanza personal en cuanto a que eso quede claro, yo no la tengo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, porque se supone que al general Cienfuegos, estas agrupaciones norteamericanas, estas agencias norteamericanas, lo habían estado investigando desde hace 10 años, o sea, no es como que fue antier, lo estaban investigando desde hace 10 años, y en el momento que pudieron ponerle la mano encima, lo hicieron en su propio territorio. Y aquí viene 2 comentarios que son muy dolorosos para nosotros los mexicanos. Uno es que fue un golpe muy bajo, muy bajo al ejército. Ese es uno, un golpe muy bajo al ejército, una
no hay ningún respeto para las Fuerzas Armadas, por un lado, y por el otro, también es una falta de respeto a la convivencia pacífica y más que pacífica, diplomática de México y Estados Unidos. O sea, las relaciones diplomáticas en este caso, de las cuales nosotros hemos sido muy respetuosos, de pronto caen por su propio peso, caen sin ningún miramiento. Entonces, estos dos golpes bajos son muy dolorosos para el país. Ahora, si viene el general Cienfuegos a México, ¿qué va a hacer la fiscalía? ¿Tiene preparado un dossier para inculparlo, para mostrarle que sí, en efecto, era una persona vinculada al narco, este famoso sobrenombre que le imputan, el del padrino, qué tanto peso tiene? En fin, hay una serie de elementos ahí muy oscuros, todos muy opacos todos, y bueno, hasta el momento que él no llegue aquí es responsabilidad de los norteamericanos. En el momento que él pise el territorio nacional, que debe tener también, venir bajo vigilancia médica, en el momento que sea recibido aquí, a ver cómo se le va a tratar. No es una persona, nadie es una persona cualquiera, pero menos él, que tuvo la responsabilidad de ser el secretario de la Defensa y ser cabeza del ejército. Entonces es una situación muy delicada. Yo realmente no podría adelantar nada en este momento hasta no tener mayores elementos, pero sí insisto en que fueron dos golpes muy bajos a la diplomacia mexicana y al ejército. Fíjate que yo no tengo ningún elemento para hacerte el comentario que te voy a hacer, pero si seguimos el patrón de conducta del candidato Donald Trump, a mí no me sorprendería para nada que la detención del general Cienfuegos haya sido parte de esta estrategia de demostrarle y de acreditarle a los americanos que estaban haciendo cosas en contra del narcotráfico y en contra en particular de México, que él hablaba de los bad hombres que habían en este país y que haya sido un golpe propagandístico de la campaña de Trump. No tengo elementos, bueno, te digo, pero no, así lo veo. yo coincido porque esto se inscribe en aquel eslogan tan llevado y traído por Donald Trump de volver a América grande. Volver a América grande es el golpe sobre la mesa, es el abuso de autoridad, ese es volver a América grande, ¿no? Este es un poco, no sé, regresar a los 50 de la década del siglo, a la década de los 50 del siglo pasado, donde Estados Unidos estaba recién salido de la Segunda Guerra Mundial, triunfante, estaba metiéndose en Corea, se estaba metiendo en Vietnam, ¿verdad? Desplaza, de hecho, de ahí a los franceses, se mete, o sea, es el golpe sobre la mesa, es el grito, es la estridencia de yo soy el poderoso. Y este acto no lo separo de ese eslogan de Trump de decir hagamos nuevamente América grande, volvamos a ser grandes, ¿no? Entonces sí. Sí, yo también así lo veo. Oye, Pepe, pues nos despedimos esta semana. ¿Qué te parece si la próxima semana hablemos un poco de Campeche? Ahí ya vienen temas importantes que tienen que decidirse. Y pues hubo ahí hay un movimiento interesante porque no hay definición todavía formal de candidatos. Han habido algunas publicaciones que hablan de mucha gente, pero sí me importaría mucho que la próxima vez que platiquemos hablemos un poco del terruño de ese donde fuiste tú rector de la máxima casa de estudios. Claro que sí, Paco, y te agradezco mucho una vez más este espacio y agradecerle también al auditorio que nos permite llegar hasta ellos. Feliz semana, cuídate. Gracias, igual para ti, un abrazo.